sobre ficción y derecho, desde hace Sí. unos cuantos años. Y bueno, este año a mí se me ocurrió tocar un tema prácticamente desconocido. Yo vengo del ámbito jurídico, desde la sociología política, desde lo jurídico también. Se analiza, hay muchos análisis sobre cine, pero específicamente sobre el querido Jerry, nada. Y buscando ahí largos días en internet, bueno, di con tu obra, que como te digo no pude todavía ver, pero digamos, me llamó la atención que vos tuviste tu doctorado en Ciencias de la Comunicación. Eh, bueno, el doctorado en comunicación audiovisual y publicidad. Y la tesis la defendí en la Universidad Complutense de Madrid el 2 de junio de 2017. O sea, casi 4 años. Y como supongo, no sé si has podido tener un poco de conocimiento a través de internet de, digamos, mi currículum o algunos datos Sí, 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 biográficos. sí, claro, claro, sos cineasta y bueno, fue Sí, premiada tu tesis, por eso inmediatamente sí. traté de contactarte. Bueno, Eh, mi trabajo principal es como profesor de la especialidad de audiovisuales, aunque Ujú. también soy escritor y cineasta y tal, ¿no? Y curiosamente, aunque no ejerzo como tal, aparte de ser doctor en comunicación audiovisual, soy también licenciado en Derecho. O sea que de alguna manera... Bueno, bárbaro. Bueno, bueno, Sí. bueno, viste, Lo que como pasa es que no dice he el estado dicho. nunca colegiado ni he ejercido... Bueno, estuve trabajando en un despacho de abogados de manera provisional, pero bueno, es curioso que he visto Mirá, como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. O sea, en algún momento viste que sí, esta virtualidad nos permite crear redes, ¿no? De sí, intereses comunes. de Bueno, ahí alguna viste que en el evento del sábado hay una gran sí, presencia española, sobre todo de la Universidad de Girona. sí, sí, lo he visto a grandes rasgos, un poco por encima, pero sí lo he visto. Es un congreso virtual, entiendo, ¿no? Sí, por eso ahí tenés la publicidad ¿cómo es? El IP para que te Sí, puedas unir. ajá, Va a ser durante todo el día, ahí yo también te pasé el programa. Hay cantidad de expositores sobre temas diversos, todos con este fin de vincular arte y derecho. sí, Bueno, Manuel, a ver, me parece interesante. interesantísimo. Sí, Y aparte, lo interesante son las tantas perspectivas, variadas perspectivas, desde el derecho, la ciencia política, la sociología, hay escritores también, así que está muy bueno. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Por qué? Esto es lo primero que te quiero preguntar, Manuel. ¿Por qué no este reconocimiento, como vi alguna reseña de tu trabajo que vos creo que decís, este reconocimiento tardío al genio de Jerry Lewis? sí. ¿Por qué, digamos, dentro del catálogo cine de autor, qué sé yo, vos tenés 1000 trabajos sobre Clint Eastwood y el Sí. oeste ¿no? y el modo de ser norteamericano, pero ¿por qué no aparece Jerry Lewis como en el tratamiento que se merece como un ejemplo de cine de autor? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Pues antes de entrar a responderte, voy a hacer una matización muy breve, y es que, aunque la pronunciación correcta es Jerry Lewis, como tú bien estás diciendo, yo normalmente me suelo referir a Jerry Lewis como Jerry Lewis. Lo digo para no llamar a equívoco, es simplemente porque desde que era pequeño, aquí en casa, cuando veía las películas, pues normalmente mis padres y tal lo pronunciaba, pues digamos, un poco una mezcla, porque Jerry en realidad es como se pronuncia en inglés, ¿no? Pero una mezcla entre Incluso inglés veían las y películas español, dobladas, ¿no? ¿no? Rara vez las veían en el idioma de origen, las veían dobladas. No, no, aquí en España se ven Dobladas, sí, dobladas sí, sí. habitualmente. Yo te Y cuento cuando que hice era una estancia pequeño, de investigación un tiempo largo en Toledo. O sea que estuve ah, viviendo. aquí en España, ¿no? Ah, vale, vale.
Pues aquí sí, se ve de manera habitual y más en los años 80, que era cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo el hábito de llamarlo Jerry Lewis y pido excusas previamente porque es verdad que es Jerry Lewis lo correcto, pero bueno, hecha esta matización, entro a comentar, pues bueno, el hecho, ahí converge en varias circunstancias, ¿no? Yo creo que una de las primeras es el hecho de que la comedia es un género menor, habitualmente. No suele ser un género valorado por la crítica. Entonces, la carrera de Jerry Lewis dentro de la comedia en los años 50 y en los años 60 ya nace dentro de un género minusvalorado por lo general, ¿no? Yo recuerdo una frase que dijo Billy Wilder, el director de El Apartamento, que por cierto, también quiero comentar, no sé si mencionar los títulos por el título original en inglés, porque tal vez en Argentina el título de la Sí, película, lo de mejor las es el título en películas, inglés. Sí, sí, el título en inglés y así no hay equívoco. no hay equívoco, ¿vale? Pues la película de Apartment de Billy Wilder, pues Billy Wilder decía, ganó varios Oscars, pues, es más bien una comedia dramática, tiene mucho drama. Y Billy Wilder decía, se puede dirigir comedia siempre que uno no aspire a ganar un premio. Y es curioso porque Billy Wilder ganó varios Oscars de la Academia, pero precisamente las películas con las que ganó premios, como The Apartment o The Lost Weekend, eran películas dramáticas, no eran películas comedias, ¿no? Aunque también tuvo nominaciones, ¿no? Pero como él era un director reconocido en ambos géneros, pues es algo que siempre resaltó, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Chaplin o Buster Keaton y toda la gente que hicieron la comedia muda, el slapstick, ¿no? En los años 20 en Estados Unidos, no fuese hasta mucho más mayores, ¿no? Cuando tuvieron un reconocimiento muy tardío, ¿no? Entonces, esto ya de por sí es algo que lastra, ¿no? El reconocimiento de Jerry Lewis como autor. Él después también pasó una crisis creativa y personal durante los años 70 que hace que de alguna manera su carrera decaiga después de un momento de esplendor en los años 60. Y bueno, ya a partir de los años 80, los años 90 es cuando de alguna manera empieza a haber un cierto movimiento de reconocimiento que se había iniciado realmente en los años 60 en Francia. Fueron los franceses, críticos como Robert Benayoun, el propio Jean-Luc Godard, como cineasta, pero también como crítico, escribió a favor de las obras de Jerry Lewis, ¿no? Y digamos que fue un reconocimiento muy, muy tardío y que también tiene a una persona que fue un poco el abanderado de ese reconocimiento, que fue Martin Scorsese. Él hace en los años 80 una película que hoy en día es un film de culto, dirigido por Scorsese, que es The King of Comedy, con Robert De Niro y con el propio Jerry Lewis. Y Martin Scorsese, en 1999, cuando él gana en el Festival de Venecia el León de Oro honorífico de la Mostra de Venecia, la persona que le entrega ese premio honorífico es Martin Scorsese. Y ahí hay un grupo ya de cineastas que empiezan a reivindicarlo con Scorsese o con otra gente como Randall Kleiser, el director de la película Gris, Randall Kleiser fue alumno de Jerry Lewis en la Universidad del Sur de California en los años finales de los 60, primeros de los 70, y una serie de personas dentro del cine americano, críticos también, Richard Brody, un crítico que escribe en The New Yorker, en Nueva York, que hizo en el año 2015 un artículo que era Jerry Lewis Jerry Lewis el autor, y hay un movimiento ahí de alguna manera que surge desde luego en Francia, como con los pioneros en Francia, ¿no? Pero es un tema complejo porque el género, insisto, no ayuda, ¿no? De hecho, mirad, ya que estamos hablando, gracias a las nuevas tecnologías, con un compañero, ¿no? Como eres tú, ¿no? Y
argentino, ¿no? Yo soy, por cierto, de Córdoba, España, ¿no? En Argentina hay Córdoba, ¿no? Hay una región también que es Córdoba, ¿no? Yo vi una película que supongo que conoceréis allí, que es El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que ganó el Oscar para vuestro país en el año 2010-2011. Y hay un actor que yo conocí en esa película, que es maravilloso, que es Guillermo Francella. Claro. Que además tiene otra película posterior que también vi aquí en España, que creo que es El Clan. Sí. Bien, Guillermo Francella creo que es o por lo menos yo tengo entendido eso, es un actor que Cómico. cómico, ¿verdad? Uh -huh. Y yo es que tenía un compañero de piso que era de Argentina hace muchos años, aquí en España, cuando estaba estudiando, y le dije que fuera a ver la película y me dijo este chico, pues Guillermo Francella es muy conocido en Argentina porque es un actor cómico y en la película está magnífico. Y sin embargo, yo lo conocí no como actor cómico, sino a través de una película, digamos, dramática, Claro, ¿no? Como es. dramática, claro, claro. Entonces, yo creo que eso es un poco habitual, ¿no? Y que todos los actores cómicos, incluso en América del Sur, un mito cómico como fue Mario Moreno Cantinflas, Claro. yo creo que realmente no tienen la dimensión que merecieran, a pesar de tener una dimensión como Cantinflas ya mítica, ¿no? Pero Viste que él en el Rey de la Comedia dice, un poco el personaje muy parecido a la realidad, supongo, habrá sí, sido la personalidad real de él, ¿no? Que en un momento dice, bueno, se cree que hacer chistes es como respirar, es natural, y en realidad es un proceso que lleva años, viste que hay una parte claro, donde él claro, dice lo trabajoso que es hacer reír. claro. Entonces yo creo que el problema viene por ahí, sobre todo, ¿no? Después la crítica norteamericana tampoco veía la carrera de Jerry Lewis como la de un autor cinematográfico hasta mucho después. Como he mencionado a Richard Brody con ese artículo en el año 2015, 2 años antes de que Jerry Lewis falleciera, pero cuando ya venía de haber ganado el León de Oro en Venecia, cuando ya había una revalorización muy importante, ¿no? Woody Allen. Woody Allen es Bueno, incluso más claro. conocido fuera de Estados Unidos como a cineasta, aunque Woody Allen precisamente ha tendido a hacer ya un cine más alejado de la comedia pura, ¿no? Y a irse hacia un cine más de autor y un cine más dramático. Bueno, y como cine de autor, Manuel, Sí. ¿cuáles serían las características centrales de la obra de Jerry Lewis como autor, productor, guionista? ¿Qué aspectos centrales podrías destacar vinculados con lo que nos interesa a nosotros, con la ciencia jurídica, con la sociología, con el Sí. abordaje sociológico de su obra? Bueno, ahí la pregunta nos lleva por unos caminos muy amplios. Una de las cuestiones más importantes que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, la obra de Jerry Lewis es que hay una serie de matices y de puntos de interés que para empezar son muy, muy relevantes en su obra, que están relacionados con la sociología, pero sobre todo con la psicología. Es un cineasta donde todo el ámbito psicológico tiene muchísima importancia en su cine. Por ejemplo, es un cineasta donde la figura de Freud, de Sigmund Freud, todas las teorías psicoanalíticas de Freud, el complejo de Edipo y toda la parafernalia que está relacionada con el ámbito psiquiátrico, a él le interesa mucho. De hecho, hay películas directamente, como por ejemplo Three on a Couch, que es una película del año de 1966 que él dirige y protagoniza. Él interpreta a un pintor que tiene una novia con la que se va a casar, que es la actriz Janet Leigh, que se hizo famosa por Psicosis, que es una psiquiatra. Y hay directamente personajes de sus películas, como este personaje de Janet Leigh, que es una psiquiatra, ¿no? El complejo de Edipo aparece en muchas de sus películas. El complejo, el hecho de la regresión a la infancia está muy, muy conectado, ¿no?
Y toda esa conexión con la psicología en el cine de Jerry Lewis engancha al mismo tiempo con la sociología, ¿no? Hay un elemento dentro de ese matiz sociológico que es muy interesante, y es que Jerry Lewis hay una crítica muy evidente al capitalismo como medio dominante de la sociedad norteamericana. Una crítica que él hereda en sus propias películas, la hace suya, la hereda, por ejemplo, de Frank Tashlin, que era el cineasta que a él le lleva a tener éxito, ¿no? El que lo hace de alguna manera famoso previamente a que él empiece a dirigir sus películas en solitario. Frank Tashlin dirigió, por ejemplo, Cinderella o Who is Minding the Store o The Disorderly Orderly, que son comedias de los años 60 que fueron muy conocidas, incluso tuvieron más éxito. Él es posiblemente en esas películas tenía más éxito como actor que cuando se dirigía a sí mismo. Y esas películas hablan de una sociedad norteamericana neurótica, de disorderly, orderly, se desarrolla en una clínica psiquiátrica. Who is Minding the Store es una película que aquí en España se llamó Lío en los grandes almacenes, que se desarrolla en uno de los iconos del capitalismo norteamericano, ¿no? Que son los grandes almacenes como medio de consumo masivo, ¿no? Del consumismo que domina la sociedad norteamericana. Y eso él lo lleva a sus propias películas. Después hay una cosa muy interesante con esto que estoy comentando, que es el desarrollo sociológico del propio personaje que él interpreta en sus películas. Su primera película como director, The Bellboy, en 1960, él es un botones de un hotel. En la última película que dirige en la década de los años 60, al inicio de los años 70, que es Which Way to the Front, que es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la etapa de los nazis, él interpreta al hombre más rico del mundo. Hemos pasado en una década de interpretar a un mero botones de hotel a interpretar al hombre más rico del mundo. Hay una evolución sociológica en todo el espectro, ¿no? Y eso es curioso porque él va pasando de Bellboy es un botones, en The Ladies Man es un chico que huye porque ha visto besarse a su novia por una infidelidad y desarrolla una especie de pánico ante la mujer. Ahí está la base freudiana, el complejo de Edipo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones latentes del sexo. Es muy interesante porque en el proceso de maduración del personaje de Jerry Lewis en sus películas, la relación con el sexo es uno de los caminos que lleva al personaje a madurar. El personaje inicialmente es un personaje que rehúye el sexo o que está traumatizado con el sexo. Posteriormente, como ocurre en Three on a Couch, él ya tiene una novia que es psiquiatra con la que se va a casar. El personaje va evolucionando a lo largo de las películas. Él hace evolucionar a su personaje cómico o su personaje principal a lo largo de sus películas. Pero por terminar un poco la reflexión desde el punto de vista, digamos, económico, social, en The Bellboy es un botones, en The Ladies Man es un chico que llega a una residencia por un desengaño amoroso, huyendo de las mujeres y de forma traumática, y para acrecentar el contenido de comedia termina en una residencia de chicas, sirviendo a las chicas. En The Errand Boy es un chico de los recados que va recorriendo los estudios de Hollywood porque están buscando a un personaje que está saboteando el estudio y tal. Es una persona que es un sirviente. Posteriormente llegamos a posiblemente su película más conocida, que es The Nutty Professor, en la que ya es un profesor de universidad y ya empieza un poco a ir matizándose el personaje y a ir subiendo de alguna manera de escalafón social, ¿no? Hasta que llegamos a esa película del año 70, Which Way to the Front, en la que es el hombre más rico del mundo. Y hay una cosa
un apunte rápido que quiero también mencionar para... Perdona si tengo tendencia a hablar demasiado, pero me van brotando las ideas y me parecen interesantes compartirlas. Un apunte muy rápido que une ese perfil sociológico con ese perfil psicológico al que me estoy refiriendo, que es el hecho muy importante de que en las películas de Jerry Lewis aparece casi siempre la figura del doble. El doble como una proyección de uno mismo, ¿no? Como si nosotros, como en la novela... Un alter ego. Un alter ego. Un alter ego que muestra esa dualidad humana que forma parte también de la psiquiatría, ¿no? De los elementos que habló Freud, ¿no? Del consciente y el inconsciente, ¿no? Y eso es muy interesante en sus películas. Casi todas las películas en las que él aparece el doble o un personaje que se subdivide en varios. Por ejemplo, en la película de Which Way to the Front, él es el hombre más rico del mundo que se va a encargar de hacer una misión para luchar contra los nazis y de repente vemos en la película que el general nazi contra el que va a luchar, por decirlo de alguna manera, es un personaje que es prácticamente un doble suyo, con lo cual él en la película idea el plan de secuestrarlo para sustituirlo, ¿no? Y en The Nutty Professor tenemos a Julius Kell, el profesor de universidad tímido y poco agraciado, y a Buddy Love, que es el alter ego, ¿no? El tipo guapo, el tipo... Es una constante en todas sus películas. Y son elementos sociológicos y psicológicos que creo que son muy interesantes. Ahora, el tema es, digamos, él luego si te tiro algún dato erróneo, por favor corregime, ¿no? Pero él luego de estar 10 años, formar parte de esta dupla con Dean Martin, y creo que fueron la dupla más exitosa de Estados Unidos, ¿no? De esa década. Sí. Proveniendo él de la industria cinematográfica, del riñón de la industria cinematográfica, avalado por la Paramount, ¿no? Vos me decís que hay ahí un germen que se va desarrollando en él de crítica. Sí. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, está bien, una vía hubiera sido la de quedarse en su comodidad, ¿no? Desarrollar su carrera solista, buscando un reemplazo de Dean Martin o algo parecido. Y sin embargo, a mí lo que me llamó la atención, a medida que me voy acercando a la obra de él, es cómo él, desde el propio sistema, desde la propia estructura en la que estaba, desde su propia posición de poder, hace la crítica. Y si esto le trajo algún problema a él, digamos, en su propia empresa, en su propio desarrollo económico, si tuvo algún problema con algún político de la época, con algún directivo de la época, porque en realidad lo que él está, sobre todo en esta película en la que él hace de espía ahí en Hollywood, recién la veía el inicio. Bueno, este es un lugar donde todo es ficción y se confunde la ficción y la realidad. Acá estamos haciendo un producto que es entretener. O sea, está hablando la escuela de Frankfurt ahí. Y esto es de 1960, ¿viste? Entonces, el tipo tenía un mensaje muy denso. O pasaba desapercibido porque era Jerry Lewis. No sé, ayúdame a entender un poco. Sí. Bueno, voy a aprovechar para, ya que he mencionado y que estamos hablando de estas cuestiones tan interesantes y que has mencionado la escuela de Frankfurt y que estamos hablando también del componente psicológico de su cine, voy a aprovechar porque, bueno, aunque yo estoy en España, por internet veo a compañeros, ¿no? de Argentina y a otra gente de otras nacionalidades, ¿no? Y yo soy seguidor del doctor Hugo Marietán, que no sé si lo conoces o te suena. Sí, Sebastián. Me suena. Un psiquiatra de allí de Argentina, de Buenos Aires,
Y sería interesante, por ejemplo, que una persona con esa formación pues viera las películas de Jerry Lewis, como yo estoy mencionando, y sacara un poco todas esas conclusiones o pudiera comentarlas porque tío, pues tiene una formación como médico psiquiatra o como psicólogo y seguramente es muy interesante, ¿no? Bueno, de lo que estabas comentando, de lo que me has preguntado, ¿no? Los problemas, ¿no? Que él pudo tener desde dentro de la industria ofreciendo esa especie de visión crítica, ¿no? Es un poco a lo que tú me estás comentando. Bueno, Perdón, una visión crítica explícita, porque si él empieza una explícita. película de tipo documental, bueno, acá una vista panorámica de Hollywood, que no puede ser muy distinto de su pueblo, pero en realidad es distinto, es una fábrica de sueños, o sea, Mm, explícitamente él lo está diciendo, ¿no? Con la voz en sí, off, del locutor en off, tipo Orson Welles. No sé si sí, recordás esa, bueno, por supuesto que la recordás, pero me sí, llamó la total. atención, o sea, hay como un propósito muy deliberado de entrada de decirnos, bueno, esta es una crítica a la industria cultural de Hollywood. Me parece, yo lo leí así. Sí, sí, sí. Yo de todas formas, lo que quiero decir en primer término es que la obra de Jerry Lewis, como ocurre con la mayor parte de los autores, y no de las disciplinas artísticas, no me refiero solamente del cine, sino incluso de la literatura o de otras artes, cuando realmente son una proyección autobiográfica y en primer término a través de su obra. Es decir, a mí me gusta mucho la frase de Flaubert, de Gustave Flaubert, cuando decía Madame Bovary soy yo. Pues igual que Flaubert decía Madame Bovary soy yo, Jerry Lewis o Charles Chaplin o incluso Mario Moreno Cantinflas posiblemente podrían decir mis películas soy yo, ¿no? En el caso de Jerry Lewis, el hecho de que sea un autor lo determina precisamente que dentro de todas sus películas vemos unas determinadas pautas y unas determinadas cuestiones que se repiten y que se van formando y que van apareciendo de manera constante dentro de sus películas. Esas cuestiones están muy interrelacionadas con su propia vida. Por ejemplo, la cuestión psicológica. El propio Jerry Lewis en su biografía, en su autobiografía, habla de que él tuvo que ir al psicólogo y al psiquiatra, por ejemplo, cuando se produce la ruptura con Dean Martin, que fue una ruptura para él traumática. The Nutty Professor es una película que, aunque tiene más lectura y posiblemente no sea tan ese realmente no sea solo el motivo, ¿no? Ese no sea solo el motivo, pero sí que es cierto que es una película que durante muchos años se vio como una especie de ajuste de cuentas de Jerry Lewis con Dean Martin, ¿no? Porque el alter ego Buddy Love, que es el tipo guapo, el tipo que además es cantante, es un poco lo que hacía Dean Martin en las películas. Y el otro es el personaje patoso, el profesor, en fin. Eh, el hecho de que, por ejemplo, en la película Which Way to the Front, él hable sobre los nazis, sobre la Segunda Guerra Mundial, es que él era judío. Y todo el nazismo, de hecho hay una película que es The Day the Clown Cried, que el título traducido al español sería El día en el que el payaso lloró, que es de 1972, que permanece inédita, nunca se ha estrenado, aunque la película se hizo, pero por problemas de derechos de autor sobre la idea original y sobre el guión original no se ha estrenado. Es una película de un payaso en un campo de concentración nazi. Entonces, eso también refleja el judaísmo, la preocupación por todas esas cuestiones están en su cine. The Errand Boy, esa película sobre Hollywood, la que estamos mencionando antes, es una película en la que él hace una visión crítica sobre un mundo que es el mundo de Hollywood, el mundo además del trabajo en los grandes estudios que él conoce de primera mano. Cuando se estrenó esa película, cuando se estrenaron esas películas, en un primer momento no tuvieron una repercusión, digamos,
dañina para el sistema. The Errand Boy no fue una película que molestase a la Paramount, que era la película que la producía. No fue una película que produjese el dolor, digamos, y la indignación que produjo, por ejemplo, ya que hemos hablado antes de Billy Wilder, el Sunset Boulevard de Billy Wilder en 1950, que hay una anécdota que el propio Wilder cuenta de que Louis B. Mayer, el productor de Metro Goldwyn Mayer, lo insultó porque dijo: has maltratado a la industria que te da de comer, ¿no? Porque no le gustó nada Sunset Boulevard. Esa cuestión tan intensa no está en The Errand Boy. Posiblemente The Errand Boy es una película mucho más amable que Sunset Boulevard. Él lo que sí tuvo problemas fue para dar el paso de productor, que era actor y productor de sus películas en solitario, cuando deja a Dean Martin, a dirigir las películas. Porque, por ejemplo, The Bellboy, su primera película como director, que además era una película sonora, pero donde el personaje que él interpretaba protagonista no hablaba hasta el final de la película, en Paramount pensaron que era algo así como hacer cine mudo. Y le dijeron que no iban a financiar la película. Y él toma la decisión de decir: bueno, yo pago la película, quiero hacerla y la voy a pagar. Lo único que os pido es que vosotros la distribuyáis. Y Paramount llegan a un acuerdo y al final él produce con dinero de su propio bolsillo esa primera película. Entonces, ahí sí hay un conflicto porque no confían no tanto en que él pueda dirigir la película, sino en que la película pueda ser comercial. Y se equivocan, porque es una película que triunfa en taquilla. No, incluso, bueno, después hay temas que no, ya a mí no son solo los que yo estoy más interesado, porque no es mi área, pero sí la tuya. Te comento que me llamó la atención también esto, desde el punto de vista del arte cinematográfico, como que hay un apoyo importante que le dan en algún momento para una innovación técnica que él implementa, que es la de ver la escena en el momento, o algo así, ¿no? O sea que también incluso tuvo un apoyo desde el punto de vista técnico. Sí. Si no me equivoco. Nada más para mencionarlo. Sí, bueno, él, una vez que produce la película de Bellboy, desde Paramount la película tiene éxito y él empieza a realizar su carrera como cineasta y Paramount lo apoya y de hecho sus películas van teniendo éxito y por eso él puede mantenerse dirigiendo sus propias películas. Aunque es curioso porque él tiene más éxito en las películas en las que no dirige que en las que dirige. Las películas con Frank Tashlin de Who's Man in the Store, de Disorderly Orderly y películas en las que él aparece solo como actor van teniendo más éxito que las que él dirige, ¿no? Con lo cual... Bueno, el profesor Chiflado la dirige él, ¿no? El de Nati, el profesor Chiflado la dirige él. Sí, de Nati Professor la dirige él, sí. Esa la postre fue la que tuvo más reconocimiento. Esa es la que ha quedado como la... Con los años, ¿no? No sé, en el momento tuvo taquilla, en el momento tuvo... sí, fue una película exitosa, no estuvo entre las 10 más taquilleras, por ejemplo, no fue uno de los grandes éxitos del año, ni mucho menos, pero sí fue una película que tuvo éxito de taquilla. Te quiero preguntar algo, que a ver si me ayudas a comprenderlo. Yo estoy pensando, digamos, la primera película del en solitario, que es esta, la del delincuente delicado. No, la primera... Ah, bueno, como actor. Sí. Delicado. Como actor es esa, ¿no? The Delicate Delinquent. Exacto. En el 57. A ver, yo lo que veo, viendo también alguna entrevista que le hicieron, porque viste que estas traen después tenés las entrevistas y escenas las special features, no sé, Sí. Allí que se llama El Delincuente solamente. El Delincuente. Acá le pusieron El Delincuente, pero el título es el delicado delincuente sería, ¿no? Sí. Es que sí, en yo España... tengo un inglés también rudimentario, pero... Claro, por eso, claro. En España la traducción es literal, es delicado delincuente. El título en sí. Por eso acá también. Sí. Pero en realidad sería El Delincuente Delicado.
Pero bueno, el tema es que él ahí, como también una de mis áreas de interés es no sé si pudiste humear un poco en mi canal, después cuando puedas fijarte hay varias aristas ahí. Una Sí, es el he visto algo. rock, el rock, el derecho y todo ese mundo de la sociología del rock. Y sabes que Argentina, bueno, Latinoamérica, pero Argentina nosotros hemos sido pioneros en ese tema, ¿no? En la misma década del 60, el rock en español. No sé si viste un documental que se estrenó hace poco, Rompan Todo, que está en ¿No? Netflix. Eh, ¿Cómo se llama, bueno, perdón? Rompan Todo. Rompan todo. Sí, Me, me lo de apunto. Gustavo Santaolalla, que es bueno, Gustavo Santaolalla lo desconocer, que ganó 2 Oscars como Sí, sí, compositor de música, por ejemplo, El secreto en la montaña, diario de motocicleta. Bueno, el tema es sí, que él en esa película se siente policía, un policía orgulloso, ¿no? O sea, alguien que no tiene rumbo, como decís, ¿no? Un torpe o alguien, digamos, como decís, muy bien, ayuda mucho a pensar, sirve, pero sirve en el más sentido y pasa a servir en el buen sentido, ¿no? sí. ¿Cómo él, digamos, coloca al rock? Porque viste que los que hacen de delincuentes son rockeros. Ahí Ujú. en los extras lo dicen, hay uno de los hijos y hay un biógrafo norteamericano que lo dice, bueno, inspirado en Jim Vincent y Eddie Cochran, pone al movimiento contracultural del lado de la delincuencia y él desde el sistema ¿no? Se reivindica un orgulloso policía. La policía es la que te rescata, la que te da sentido. Esa es Ujú. una película que yo entiendo ultra conservadora, ¿no? Y Sí, la contracara es la de Nati Professor, donde el tipo ahí empieza a experimentar. Yo también tengo una lectura jurídica que es la experimentación con el propio cuerpo. sí. Porque el tipo está experimentando con su cuerpo. No hay ahí no se sabe si está tomando un brebaje que está prohibido, permitido, no dice la trama, ¿no? Pero Sí, el tipo se está drogando, ponele. sí, 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 sí. Es exactamente lo opuesto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué el tipo hace una película tan reaccionaria, tan macartista, si querés, y después va desarrollando toda una carrera mucho más crítica y el profesor Chiflado leyéndola desde este punto de vista de la libertad corporal, la libertad sexual, Badiló. O sea, hay una reivindicación ahí de la libertad en un punto. O estoy entendiendo todo mal, no sé, ayúdame a No, 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 comprender. no, sí. A ver, Delinquent es una película en la que él lo que hace es una especie de versión cómica de las películas que estaban en boga en esos años, en los años 50, sobre las pandillas juveniles, sobre la delincuencia juvenil. Marlon Brando y todas esas cosas, sí. Claro, son películas como la de J. Dean, Rebel Without a Cause, o The Black Boar Jungle, que son los títulos originales, pero ya te digo, y son películas sobre delincuencia juvenil, sobre... Entonces, y las menciones que tú comentas del rock, eso también, eh, él, estaba, él estaba al tanto de todo lo que tenía que ver con la música, porque él era un hombre joven, en esa época él tenía 30 años. 30 años y Elvis justo estaba en la conscripción, ese año. ¿Cómo? Elvis Presley, Sí, sí, claro, exacto, justo ese año estaba haciendo la conscripción. Y acordate lo que exacto, dijo Lennon, claro, Elvis salió de la conscripción y le cortaron los testículos. O sea, salió, claro, salió con una imagen lavada. claro, Le claro, cortaron las bolas, decía Lennon. Pero bueno, claro. Y hay una película anterior del año 54 que se llama Living It Up, el título original del 54, en la que él baila un baile rock en la película, un baile frenético de música rock, y sí, 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 aparecen con otras una películas. rubia.
con una rubia. Fíjate, por cierto, la siguiente película, no la siguiente, la primera película en solitario que él rueda con Taslim, que es, por cierto, una película en color, la primera película en color que él rueda en solitario, es Rock Abye Baby, que es del 58, que en el título viene lo de Rock Abye Baby, que es el título de una canción que aparece en la película y él sale cantando esa canción de música rock. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con sus propios gustos personales y con lo que era la música que había en el momento y con ese devenir que estaba llevando la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, en Delicate Delinquent es una parodia sobre las películas de bandas juveniles. Es verdad que al final reivindica la figura de la ley y el orden, ¿no? Y que desde el punto de vista ese, pues puede ser que sea conservadora la película, y hay otras películas que, sin embargo, son mucho más rupturistas, como The Nutty Professor, ¿no? Es cierto que cuando él dirige sus películas en solitario es mucho más crítico y es mucho más... Y es mucho más... Un momentito, ya vengo. Sí, sí, sí. Perdón, Manuel, ¿eh? O Sí. sea que Sí. él ya se toma más libertades una vez que va desarrollando su... De todas formas, hay una cosa también interesante que quiero comentarte, y es que posiblemente a lo largo de los años también hubo una evolución ideológica en él. Y fíjate, esto es una cosa interesante. En esa época, en los años 50, los años 60, cuando él hace sus películas, que es el grueso de su obra, él era demócrata. Él fue amigo personal de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy. Y en su biografía, en su autobiografía, habla de momentos que compartió con Kennedy, de cómo le afectó la muerte de Kennedy. Sin embargo, en los años 80, él empieza a ser republicano. Y me explico, empieza a ser republicano. Él en los años 80 apoya a Ronald Reagan. Porque además Ronald Reagan venía de Hollywood y él lo conocía. Y tenían amistad personal, y él incluso cuenta una anécdota de que cuando cumplió años el Ronald Reagan, le mandó de broma un cheque por $1 y le dijo, puedes para que te compres lo que quieras el día de tu cumpleaños, ¿no? Le mandó como broma el cheque de $1 a Ronald Reagan, ¿no? Y parece ser que él apoyó a Reagan en sus mandatos presidenciales. Y si buscas información o buscas datos, él también se manifestó a favor de Donald Trump en los últimos años de su vida. Él muere en 2017, Donald Trump llega al poder, si no me equivoco, en 2016, ¿no? Estamos en el 2000, claro, 4 años, sí, 2016, o el mismo 2017, ¿no? En enero de aproximadamente. Y él apoya, apoya, no sé si votó a Donald Trump, pero me refiero que yo vi algunas declaraciones a favor de Trump o de algunos de los... Entonces, también es curiosa, o hay que señalar que hay una evolución ideológica. Y es posible que a lo mejor en esas películas en las que estamos hablando, pues él tuviera posturas ideológicas
diversas ante determinadas cuestiones, y esa película, que él era productor de la película también, The Delicate Delinquent, pero sí que es cierto que mayoritariamente sus películas como director y su posición generalmente es una posición ideológica, digamos, liberal Pero y vos sabés que él crítica. dice en los especiales del DVD que yo tengo, por lo menos, él dice que él también fue guionista, pero que no lo quiso poner para no sobrecargar, pero que él también la escribió, o la Sí, coescribió. sí, Por eso sí, me llamó la atención un guión tan reaccionario, proveniendo de un tipo joven y demócrata, ahora que me decís, yo no sabía que era demócrata, pero sí. y después de ver al poco tiempo, a los 3 años, esto de Hollywood dentro de Hollywood, y después el profesor chiflado, qué sé yo, Ajá. como que me llamó la atención una película tan reaccionaria, pero bueno, quizás era un proyecto que ya venía de la época de Martin, Sí, y él de tuvo todas que formas, hacerlo. Sí. él esa película es una película que, digamos, no disfrutó, Ajá. porque a nivel personal, y eso, no, eso tampoco tiene por qué invalidar el que la película sea más o menos conservadora, pero es la primera película que estrena después de romper con Martin y él estaba muy, muy mal anímicamente. Es una película que a él realmente, no recuerdo si en su autobiografía la menciona, no recuerdo la manera en la que la menciona, pero no fue una película en la que él, digamos, se encontrara cómodo porque anímicamente no estaba bien en ese momento. Y, 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 y bueno, es verdad que es una película pues, que a lo mejor puede resultar un poco contradictoria con otras películas posteriores en Y este tenemos aspecto de alguna tener, película, ¿hay alguna película que sea exactamente lo contrario, donde él se rebele contra lo establecido, más allá del profesor, de Nati Profesor? ¿Alguna película donde él muestre alguna beta, no sé, peligrosa para el establishment? sí. Bueno, ¿Hay algo? yo creo que la película ideológicamente más fuerte de su filmografía es The Day the Clown Cry, que es la película que no está estrenada, no se ha llegado a ver, ¿Y pero esa dónde la pudiste ver? ¿Dónde la conseguiste? esa película yo no la he visto completa. Yo Ah, hay unos, unos materiales en internet que a lo largo, cuando yo empecé mi tesis doctoral en el año 2012, justamente en el año 2013 empezaron a surgir material inédito de la película que se fue colgando en internet y posteriormente se hicieron unos documentales sobre la película y tuve la gran suerte de que hubiera una especie de auge de revalorización de la película y de que se pusiera de actualidad en ese momento, pero es una película que permanece inédita. La copia de la película, hay una copia que él guardó porque no se pudo estrenar la película, que cuando muere en 2017 la dona a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ha aclarado que no se trata de una copia montada definitiva de la película, sino que es una copia de materiales sobre la película, pero hay una cuestión ahí que está por aclarar. En cualquier caso, yo contacté para mi tesis doctoral con Jean-Michel Frodon, que es un crítico, fue redactor jefe de Cahiers de Cinema en Francia y es también un profesor universitario, que hay determinadas personas que parece ser que han visto una copia de la película completa, editada, pero en formato, digamos, doméstico. En el caso concreto de Jean-Michel Frodon, en una cinta de vídeo de VHS, porque estamos hablando del año 2005 aproximadamente. Y, y parece ¿Y ser que por qué hay, me decís que es la película más fuerte desde el punto de vista ideológico esa? porque es una película que habla de un payaso en un campo de concentración nazi y ahí se ve todo lo que tuvo que ver con lo que era el holocausto judío, los campos de concentración y aparecen también las cámaras de gas. Y además los personajes que son víctimas de esas cámaras de gas son niños. Es una película del año 72 donde todavía no se habían rodado películas como se harían Claro. posteriormente, ni siquiera documentales,
que Las del hablase italiano La vida es bella, puede ser La algo vida es así, bella, ¿no? Claro. o claro, o El incluso La payaso en lista el de campo de Schindler, concentración, o el. ¿Cómo, perdón? claro, La lista de Linder, La claro, la lista de lista de. Schindler, Schindler's List. Entonces, son películas, de hecho, La vida es bella no es una versión de The Clown Cry, porque son muy diferentes, pero sí que coge el concepto de un niño en un campo de concentración, tiene elementos Y el semejantes, padre tratando de claro, disimular con el humor y, ¿no? Y el histrionismo, también lo que está pasando. exacto. En la película de The Day the Clown Cry no hay, él no es padre de nadie, él es un payaso que además era famoso y que deja de serlo en un momento determinado, cae en el alcoholismo, en una noche de desesperación, comete el error de borracho insultar a Hitler en un bar en el que hay un retrato de Hitler, lo insulta, le tira una copa de whisky y lo ven unos miembros de la Gestapo, los detienen y los mandan a un campo de concentración. ¿Ese es Y un guión de él? es una historia original de una guionista que se llamaba Joan O'Brien, que él reescribe y el guión lo firma él. Es un guión firmado por él, pero basado en el argumento de Joan O'Brien y Charles O'Donnell, creo que era, ¿no? Otro guionista que trabaja, ¿no? Y esta película, el problema que hubo fue básicamente, por resumirlo muy rápidamente, que el productor que contactó para que él dirigiera la película había pagado un dinero para tener la opción de poder adaptar cinematográficamente ese argumento, pero no había pagado el dinero completo para tener los derechos totales para poder hacer la versión cinematográfica. Cuando empieza a rodar la versión cinematográfica y la guionista se entera, pues bueno, decide meterse en juicio, digamos, y él intenta que la guionista le dé la autorización, pero ella ve la película y no está de acuerdo con cómo él ha rodado la película y cómo él ha adaptado el guión. Y surge una disputa en la que ella no da la autorización y la película no se puede nunca llegar a estrenar Qué en pena, cine. ¿no? Qué pena porque le da todo un cariz distinto a lo que lo que fue la filmografía de él, porque es una película tan fuerte, ¿no? Y tan rupturista. Claro, de Qué hecho, pena. yo hay en mi tesis doctoral, ¿Cuál yo es tu digo que tesis? ¿Cuál es tu tesis? Tu tesis en, principal. en mi tesis doctoral, yo digo que las dos películas más importantes de su filmografía Sí. son El profesor chiflado y esta película de Day the Crown Clyde. A pesar de que es una película no vista, no exhibida en los cines, pero que sigue siendo una película fundamental, porque además es la película que marca un cambio de giro en su carrera, lo que ocurre que ese cambio de giro queda interrumpido, Trunco. queda Claro. frustrado. No, no, pero en serio te pregunto, yo aparte soy profesor de metodología de la investigación y me interesa saber cuál es tu tesis o cuál fue tu hipótesis de trabajo en todo caso. Bueno, la hipótesis de Y trabajo, aparte me llama la atención porque tuviste una altísima calificación, por lo que vi, si sí, no tuviste resistencias dentro de la misma comunidad académica o ya había trabajos anteriores sobre. no, tengo la gran suerte y el gran honor de que mi tesis doctoral es la única sobre Jerry Lewis de toda la universidad española. Es la primera tesis doctoral dedicada Yo íntegramente a Jerry Lewis no en una creo que universidad no creo española. que haya otra, ni siquiera yo me atrevería a decir del ámbito iberoamericano seguro, Manuel. Y es posible, no sé si en el ámbito europeo, porque en Francia hay muchos seguidores de Jerry Lewis, pero de todas formas y esto te lo digo por si te interesa, para la presentación de la tesis hice un montaje de un vídeo con los materiales que había disponible en ese momento, que creo ahora que algunos lo han quitado de internet, no sé si por cuestiones de derecho y tal, pero y te puedo pasar un vídeo editado de un par de minutos con las imágenes de la película en la que está editado de manera que más o menos se puede seguir un poco la historia.
Por favor, pasámelo, por favor. Mi presentación es el sábado y te voy a mencionar, por supuesto, pero Pues pasámelo, por favor, no pasámelo. sé si lo puedo compartir, ¿lo puedo compartir por aquí contigo ahora? No, me lo mandas al correo. Te lo mando. Sí, Vale, mejor pues o por WhatsApp, quizás si son 2 minutos, si es un video corto, me lo podés pasar por WhatsApp. no, por WhatsApp no te lo puedo mandar, te lo voy a mandar por correo. Cuando ahora terminamos la charla, Vale, te lo mando vale. por correo. No te Y quito verás, más tiempo. Sí, Manuel, claro, dale, y dale. verás que es muy interesante porque él era judío, él era, mismamente era judío, y entonces, desde el punto de vista ideológico, de hecho, esa película levantó muchas ampollas en Estados Unidos Perdón, y hubo mucha gente. era judío militante, orgulloso de su judaísmo o era algo que estaba ahí medio oculto? No, es judío militante, orgulloso de su Bien, judaísmo. bien, 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 De bien. hecho, él tiene una película que es una versión para televisión del año 59 de la película muda, la primera, bueno, película muda, la primera película sonora, la que está considerada como primera película sonora de la historia del cine, que es The Jazz Singer, el cantor de jazz o el cantante de jazz, de 1927. Pues en 1959 él hizo una versión para televisión, creo que era para la NBC, creo, tengo que confirmar el dato, pero que es una película en la que él hace de judío, de judío. Y el conflicto en la película es que él, siendo judío, el padre no quiere que se dedique al mundo del espectáculo, porque supuestamente va a ir en contra de sus obligaciones religiosas como judío, y es una película totalmente pro judía. Lo que pasa es que es una película para televisión, yo la tengo, la compré, está editada vamos, se puede comprar, pero en España no estaba editada, la tuve que comprar en el mercado, digamos, global, ¿no? Con un formato de DVD no compatible con el formato europeo, porque creo que la película está editada en Estados Unidos, pero no en Europa. Pero Y la Manuel, pude ver vuelvo y es una película sí, magnífica. Esa magnífica, sí, no, película, no. perdón, esa película que es para televisión, vuelvo a repetir, del año 59, es otra película que es muy importante desde el punto de vista ideológico, porque lo sitúa a él como, como un judío orgulloso de serlo, como tú estás De serlo, comentando. claro, claro. Que supera el mandato familiar o que de alguna manera está contradiciéndolo, porque quiere ser artista, según lo que Correcto, me estás explicando. correcto. Pero vuelvo a la pregunta metodológica. Cuando vos planteás esto con tu director o cuando empezás a trabajar el tema, ¿cómo pudiste justificar la relevancia si no había ninguna tesis, no había ninguna tradición sobre Luis? ¿Cuál fue tu hipótesis de trabajo? Las dos preguntas te quiero hacer. ¿Cómo fuiste justificando y convenciendo primero para la dirección de tesis y después para la presentación del plan de tesis? ¿Cómo fuiste convenciendo que era un tema realmente relevante y cuál fue tu hipótesis de laburo, de trabajo? Laburo es trabajo. Bueno, sí, lo sé, Viene laburo. del italiano, laboro. Sí. También veo Ah, películas claro, conviviste con un argentinas, veo argentino. películas argentinas, Conviviste es con lo un del argentino. laburo, el laburo es Sí, la. sí, sí. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente, no te preocupes. A ver, yo cuando me planteo hacer mi tesis doctoral, lo primero que quiero es hacer una tesis doctoral sobre un tema que me apasione. Digamos que Exacto. ese es el parámetro fundamental. Y quería hacerlo sobre un cineasta, como era en la tesis era sobre comunicación audiovisual y publicidad, pues digo, voy a hacerla sobre un cineasta que me apasione, ¿no? Y tenía la idea de hacerla sobre Chaplin o sobre Jerry Lewis, porque Chaplin también me apasiona, pero entendí que Jerry Lewis era un autor mucho menos tratado, que podía ser mucho más interesante ver sus películas, y entonces me decidí por Jerry Lewis. Entonces el fundamento principal era hacerlo sobre alguien que me apasione, y las películas de Jerry Lewis me apasionan. ¿Cuál era un poco la hipótesis? Romper ese tabú de que es simplemente un cómico anodino cuyas películas son un mero entretenimiento sin más. No, son películas que reflejan la mentalidad y la personalidad de un hombre que hacía cine, pero que a través de sus películas se mostraba al mundo y mostraba precisamente su judaísmo. Claro, un cine de autor, de lo De que estamos autor, hablando, ¿no? exactamente. Su Plena judaísmo, perdón, te interrumpí. judaísmo,
todo lo que tenga que ver también con su visión sobre la sociedad americana, el consumismo de la sociedad americana, su interés personal con todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología, de la psiquiatría, ¿de acuerdo? Y entonces, eso a mí, el hecho de analizar la obra de ese autor desde sus películas y también de su vida, porque hay muchas cuestiones que en su vida repercuten posteriormente en su obra, como el hecho, por ejemplo, de que, como acabo de decir, la ruptura con Dean Martin le lleva a ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Pues eso después se refleja en el interés por esa temática psiquiátrica en sus propias películas, ¿no? Entonces, ese era el punto básico, ¿no? Después, la hipótesis de trabajo, pues la hipótesis de trabajo era analizar su filmografía como un autor, poner en valor todos los elementos que destacan como autor, pero sobre todo descubrir hasta lo que se puede descubrir porque permanece inédita esa importancia fundamental de la película The Day the Clown Cried. Y el título del libro es el título de la tesis doctoral, es Jerry Lewis, el día en el que el cómico filmó. El día en el que el cómico filmó es un juego de palabras. Fantástico tu título. Sí, fantástico. Un juego de palabras con el día en el que el payaso lloró. Y además, la foto de portada del libro es una foto de rodaje de esa película. Y la hipótesis de la tesis es que las dos películas más importantes de su filmografía son El profesor chiflado y El día en el que el payaso lloró, The Day the Clown Cried, ¿no? Y alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo es posible que argumente eso sea una película que no se ha visto? Bueno, es una obra no estrenada comercialmente para el gran público, pero yo me he puesto en contacto con gente que dice haberla visto y que acredita o que parece que ha acreditado haberla visto. Jean-Michel Frodon no solamente me concedió una entrevista para mi tesis doctoral vía correo electrónico, no fue una entrevista como estamos nosotros hablando, pero le mandé por correo electrónico en inglés y él me contestó, ¿no? Porque yo francés no sé. Inglés sé escrito y me puedo defender medio hablado, pero, en fin, puedo defenderme en inglés, ¿no? Pero fue con una entrevista por escrito en inglés. Y Jean-Michel Frodon, aparte, él ha escrito varios artículos de investigación y artículos académicos y científicos hablando sobre esta película, sobre cómo él ha visto la película y la opinión que tiene sobre la película. Y en base a todas estas a las personas que parece ser que han visto la película, las opiniones y lo que yo he visto sobre la película, porque yo no he visto la película completa, pero cuando te mande luego el montaje de imagen, tú también vas a poder ver fragmentos de lo que la película, de lo que, digamos, ha trascendido de la película, las imágenes que han trascendido a través de internet y tal, ¿no? Y te vas a poder hacer posiblemente una opinión, evidentemente parcial, una opinión sesgada, pero vas a poder tener una opinión, ¿no? Que, por cierto, cuando veas los fragmentos, si estás viendo la obra de Jerry Lewis, fíjate que la fotografía de la película es una fotografía que va en contra de las fotografías de las películas suyas en los años 60, que mayoritariamente fueron en color. Pero la fotografía de... Y hay una intención de retocar el color, de que sea mucho color, ¿no? Sí, un color intenso. Intenso, efusivo. Porque también, bueno, hay una parte mía de la tesis en la que analizo la importancia del color en sus películas. Porque el color también tiene una funcionalidad. Supongo que sabemos, los dos somos conscientes de la simbología del color, ¿no? El rojo como símbolo, por ejemplo, de la pasión amorosa o de la sangre, ¿no? Eso es internacional, ¿no? Pues también tiene una simbología. Y esa película, The Day the Clown Cried, es una película también que rompe con toda la estética de sus películas anteriores. Si ves la película, cuando te mande los fragmentos, fíjate, por ejemplo, la fotografía no tiene nada que ver con El profesor chiflado. Nada que ver.
¿Y Es Spielberg la una vio? película, Porque viste que Spielberg la lista de nene en blanco y negro. claro, ¿No sabés si la vio esta película? Si fue alguna influencia. eh, una influencia para quién, para Spielberg. Claro, Sería una buena pregunta para porque Spielberg. fíjate que Spielberg esa ruptura también la trabaja, ¿no? La película en blanco y negro, la película en blanco y negro. Sí. Bueno, The Day the Clown Cry es en color, pero es Pero es un color distinto al que... un color rayano con el blanco y negro. Por eso digo que la Triste, un color fotografía, triste, un color... correcto, un color apagado, un color de tono bajo, con una fotografía casi en penumbra, con una... Es una película interesantísima. De hecho, en mi libro hay hay muchas páginas dedicadas a la película y yo creo que eso, modestamente y humildemente, creo es que uno de es tus una hallazgos. buena, Sí, sí, es sí. una aportación de la que me siento contento y orgulloso, sinceramente. Y Bueno, esperemos Manuel, que en los próximos años la película se pueda ver. Ojalá, esperemos, sí, sí, sí. ojalá, Mirá, sí. esto que estamos hablando, que también es un aporte para la ciencia jurídica, para la sociología, porque es un tema desconocidísimo. Lo voy a usar también para que los alumnos y alumnas la vean, esta charla o alguna edición. Y nada, te quiero agradecer muchísimo. Un último comentario. En El Rey de la Comedia, Sí, eh, esto que él muestra de, digamos, él ayudó a guionar ese personaje o ya vino el guión y él simplemente lo actúa. Porque a mí me llama la atención, eh, primero, esta crítica de nuevo a Hollywood, a la puesta en escena, digamos, de eso trata un poco la película, y a él se lo ve pero amargado con la vida, peleado con la vida. O sea, es una persona, a ver, no tiene digamos, no hay un rasgo de humor, de alegría, de disfrute. O sea, es un tipo sumamente amargado. sí. Más allá de lo que le pasa en la película, que no es para reírse, pero él la manera, digamos, muy introvertido, como muy, esto, ¿no? Sí, Al borde de la lágrima todo el tiempo, o de la totalmente. lágrima o de pegarle un tiro a alguien, o sea, un Más, psicópata, podríamos decir. más que de la lágrima, de la rabia. Eso. Más ¿Él de ayudó la a rabia. trabajar ese personaje o le encantó como ya venía? ¿No sabés algo Sí, sobre eso? sí. Eh, bueno, Un me sonríe. colorario del desencanto hacia la industria, ¿no? Como ya en la Sí. madurez, lo que él, digamos, muestra es eso, ¿no? El saldo es negativo en Mira, un punto. me sonrío porque cada vez que haces un comentario me van surgiendo ideas sobre la marcha y bueno, mira, te comento. Antes de contestarte a eso, te voy a comentar una de las ideas que me ha surgido mientras te escuchaba, que me parece que también es muy interesante. ¿Recuerdas cuando hemos hablado al inicio de la conversación que él, su primera película como director y sus primeras películas son, digamos, de clases sociales bajas, ¿no? El Botones, el chico de los recados, y va subiendo, ¿no? Va subiendo el profesor hasta que llega al punto en el que en Which Way to the Front, que aquí en España se llamó ¿Dónde está el frente? No sé si en Argentina cuál es el título allí, pero en esa película interpreta al hombre más rico del mundo, ¿no? Es como una especie de ascensión social hasta desde la escala más baja hacia la escala más alta, ¿verdad? Pues es curioso porque esa película, que es la del año 70, la siguiente etapa que inaugura The Day the Clown Cry en 1972, que por cierto es una película que no sé si te lo he dicho o tú has pensado, es una película rodada en Europa. The Day the Clown Cry no está rodada en Estados Unidos, está rodada en Europa. De hecho, la rueda en Suecia y en París, en Francia. Es una película europea, por eso también, pero ojo,
hecha con técnicos europeos, no hecha con técnicos americanos, con técnicos europeos. Bueno, en esa película comienza curiosamente de nuevo el descenso hacia en la escala social. En The Day the Clown Cry él interpreta a un payaso que fue famoso, pero que termina alcohólico y siendo un payaso abandonado en un campo de concentración. Sus dos siguientes películas y dos últimas películas como director, Hardly Working, en 1979, él interpreta a un parado que se tira toda la película buscando empleo, a un trabajador de circo que cierra el circo, se queda en paro y es un paria, ¿no? Alguien que está desempleado, ¿no? Que no tiene empleo. Y en su última película, Cracking Up, de 1982, justo antes del El Rey de la Comedia, en esa película interpreta la película comienza con el personaje protagonista entrando en la habitación de un hotel y suicidándose. Lo que ocurre que, como es una comedia, cuando se pone la soga al cuello y la pone en la lámpara, hace un chiste porque la lámpara termina cayéndose y no logra suicidarse, o termina la cuerda, no logra suicidarse. Pero es tremendo una película cómica que comienza con una escena de un suicidio. Entonces, fija, es interesante ver cómo esa película de The Day the Clown Cry nuevamente marca una ruptura con lo que era la carrera hasta ese momento, porque de nuevo bajamos en la escala social. Un payaso alcohólico abandonado en un campo de concentración, un parado y una persona suicida, un suicida, ¿no? Y son tres películas y además tres películas independientes, porque The Day the Clown Cry él termina pagándola de su propio bolsillo, porque como hay unos problemas, los problemas legales que yo he mencionado, y las dos últimas películas estas, ya está fuera del circuito de Hollywood, ya no tiene tanto reconocimiento dentro de Hollywood, y la rueda con son producciones independientes. Bueno, dicho todo esto, el personaje protagonista del Rey de la Comedia conecta perfectamente con estos estereotipos de fracasado, bueno, el Rey de la Comedia es un personaje que es un personaje exitoso, porque es un personaje que tiene éxito en televisión, pero es una fachada, el tipo es un psicópata, el tipo, bueno, no tan psicópata como el personaje que interpreta Robert De Niro, pero es un tipo rabioso, un tipo con malas maneras. Mira, ahí yo creo que te podemos dar otra interpretación, porque vos fijate que cuando él le pide el arma a la chica, lo primero que hace es disparar. Sí. Menos mal que era ficticia, porque si no lo hubiera matado. Y De Niro no era un asesino. Sí. No sé cómo lo ves vos, pero el tipo ahí te muestra que era un asesino. O sea, él le saca el arma y ¡pum! Dispara. Y ahí salen no sé qué tenía, como papelito. Sí. No sé si lo viste, y la apunta al estómago a la chica. Y bueno, la verdad que lo que estoy comentando, ¿no? Conecta muy bien con esos personajes previos a los que me estoy refiriendo. Y por terminar con o sea, que él ya tenía una línea editorial como de desencanto y de parece pasión, ser, ¿no? Sí, totalmente. Por eso la película, de hecho, yo en mi tesis doctoral y en mi libro, yo digo que la última gran película de Jerry Lewis es El Rey de la Comedia. Aunque no sea una película dirigida por él, pero conecta mucho con su obra y con sus puntos de interés. Posiblemente por eso mismo decidió aceptar el papel. Es curioso porque cuando se escribe el guión, que lo escribe creo que es Paul Zimmerman, creo que era el guionista, Martin Scorsese ha contado que el prototipo del guión original no era Jerry Lewis, era Johnny Carson, que era un presentador de la televisión americana muy famoso. Claro. Y al final no consiguen, no sé si le ofrecen el papel a Johnny Carson, no consiguen
que lo interprete y tal, y le ofrecen definitivamente el papel a Jerry Lewis. Él lo acepta y lo que ha contado Martin Scorsese es que hubo determinadas cuestiones del personaje que la adaptaron a la vida y a las características del propio Jerry Lewis. Por ejemplo, la escena de la película cuando va el personaje de Robert De Niro, ¿no? Rupert, ¿no? Rupert es el personaje, Rupert. creo. Sí. Cuando va y se mete en la casa de él, ¿no? Que él llega y viene de jugar al golf. Sí. ¿Vale? El hecho de que el personaje venga de jugar al golf es, por ejemplo, un detalle autobiográfico que incorporaron a la película por Jerry Lewis. Jerry Lewis le encantaba el golf. De hecho, hay algunas películas en las que él... hay una película que hizo con Dean Martin que se llama The Caddy, que es sobre... que él va de recoger pelotas y tal, ¿no? Y en otras películas, como en The Bellboy, aparece una escena en la que están jugando al golf. O sea, aparece en sus películas, por eso digo el tema autobiográfico. Y en esa escena de la casa, cuando él viene de jugar al golf, si has visto la película o la puedes volver a ver, lo mismo te has dado cuenta, en la repisa del mueble que hay de atrás, hay una serie de fotos que son todas fotos de Jerry Lewis, del propio Jerry Lewis. Entonces, esas fotos las aportó el propio Jerry Lewis para el rodaje de la película, para que se vieran fotos de él de joven, ¿no? Cuando el otro llega a su casa, ¿no? Entonces hay muchos elementos como esto que estoy comentando que los añadieron a la película porque de alguna manera Jerry Lewis enriqueció la película y la adaptaron a él también de alguna forma. Pero el guión no se escribió pensando en Jerry Lewis. Claro. Exactamente, sí. Bueno, Manuel, llevamos ya 1 hora y 20, te agradezco muchísimo. Espero que sigamos en contacto. Espero ansioso el material que me vas a mandar. Sí. Y si tenés tiempo el sábado, van a ser las 4 de España, ¿no? O las 5 de España. Las 4 y las 5 de la tarde en España. Pero el evento empieza un poco más temprano. Yo te pasé todo el programa. Bueno, si en algún momento querés darte una vuelta, por supuesto, bienvenido. Pero las horas que hay de referencia en el evento, que son horas según Argentina. Hora Argentina, ¿no? Hora Argentina. Vale. Empieza desde las 9 de la mañana de Argentina hasta esta hora, las 6. Pero quizás te podés dar una vuelta en algún panel que te interese. Vale. Perfecto. Si puedo, hay unos cuantos. Sí. Y si como te digo, gente muy idónea en todos los temas. Bueno, Manuel, te mando un fuerte abrazo, fortísimo abrazo. Gracias por tu generosidad. Y cuando tenga la grabación también te la voy a pasar para que la tengas. Sí. Y si podés difundir el canal, bienvenido. Perfecto. 2 cositas muy rápidas, Sebastián. Bueno, te mando eso en unos minutos porque ya que estoy con el ordenador conectado y lo tengo aquí mismo el vídeo, te lo voy a mandar en unos minutos. Sí, señor. La segunda ya me la has contestado, ¿no? Que cuando cuelgues el vídeo